Gloria a Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo por su amor y su misericordia. En este día vamos a tratar un tema. Gracias a nuestro Dios porque nos permite, nos regala a Él el privilegio de poder estar una vez más con ustedes para llevar el mensaje de la palabra del Señor. Hoy quiero tratar un tema que tiene como título ¿Por qué regresar a las viejas usanzas? ¿Por qué regresar? ¿Por qué querer volver otra vez a las viejas costumbres? Cuando le coloqué como título el tema a esta predicación, estaba junto a mi esposa y conversábamos un poco acerca de la expresión usanzas, que son costumbres, que son viejas prácticas, en otras palabras. Bueno, gracias al Señor, y voy a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 21, para hablar acerca de esto. Esta madrugada Dios nos hablaba a mi esposa y a un servidor acerca de este tema y quiero compartirlo con ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 21, del verso 1 en adelante al 4, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de la siguiente manera. Verso 2. Estando juntos Simón, Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca aquella noche, pero no pescaron absolutamente nada. Verso 4 dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Muy bien, gracias al Señor que nos da el privilegio de poder leer su bendita palabra. ¿Por qué regresar? ¿Por qué regresar a las viejas usanzas, a las viejas prácticas, a las viejas costumbres? Es el tema del día de hoy. El primer verso, el escritor de este libro, de este Evangelio de Juan, dice que después que Jesús se manifestó o que resucitó, se manifestó otra vez, dice. Eso significa que ya se había manifestado a sus discípulos, se manifestó otra vez junto al mar de Tiberia y se manifestó de la siguiente manera. Y empieza a relatar a las diversas formas cómo se manifestó el Señor para mostrarse que sí había resucitado, para darnos prueba, para darle prueba a sus amados de ese tiempo, que Él sí se había resucitado. Y dice la Biblia, se manifestó de la siguiente manera. El primer punto que quiero tratar en el día de hoy es: estaban juntos, pero desanimados. La Biblia habla y es muy clara cuando dice que estaban varios, la mitad de los discípulos, la mitad de los 12 estaban en ese lugar, pero desanimados. Dice la Escritura, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. O sea, prácticamente más de la mitad de los 12 estaban allí, pero estaban juntos, pero estaban desanimados. Más de la mitad de ellos, más de la mitad de los que estuvieron con él por espacio de 3 años y medio, lo miraron, lo vieron cómo obraba poderosamente, miraron en él los milagros, escucharon con sus propios oídos la expresión del maestro que les dijo: muchachos, yo voy a morir, pero al tercer día yo voy a levantarme. Pero qué lamentable que pese a que el mismo maestro les había enseñado, la mayoría estaban reunidos pero desanimados.
decepcionados, creyendo de que el maestro los había dejado solos. Estaban completamente equivocados respecto a esto. La pregunta es, ¿y por qué estaban desanimados? Si habían andado juntamente con él, habían visto cosas que ojos no habían visto hasta ese momento. Habían experimentado, habían escuchado palabra. Hombre, cuando lo escuchó hablar, uno de los de la ley dijo: wow, nunca hemos oído hablar a hombre como a este, hablando del maestro. O sea, estos discípulos habían escuchado de primera mano, y no solamente habían oído, sino que habían ellos visto y recibido de primera mano la promesa de él, que iba a regresar. Hermano mío, hermana mía, oyente, amados en Cristo, ¿cuántas veces tú y yo hemos recibido de parte de él promesas que nunca pensamos que íbamos a recibir? Recibimos palabra de Dios, recibimos promesas de Dios, hemos transitado en el desierto con él, hemos transitado en el valle de la sombra de muerte con él, pero también hemos transitado en pastos verdes con él, hemos transitado en la abundancia con él, hemos visto, hemos oído de él, de nuestro maestro, cosas extraordinarias. También hemos visto a un Dios que aún en medio de la pandemia mundial sigue obrando poderosamente. Pero muchos están desanimados, muchos están reunidos pero desanimados. Oye, yo me hacía esta pregunta cuando leía este pasaje esta madrugada. Lo había leído muchas veces, le decía a mi esposa, pero no lo había leído con esta perspectiva, con esta visión. Oye, los discípulos, la mitad, aproximadamente 7 discípulos, estaban reunidos, hablando de lo que había acontecido, pero estaban desanimados. ¿Por qué lo estaban? ¿Qué los llevó a desanimarse? Bueno, precisamente lo que los llevó a desanimarse era que su maestro había muerto, pero él les había prometido que al tercer día se iba a levantar. Y esto de que él murió y ellos querían que no muriera, sino que quedara vivo, y él dijo: es necesario que muera porque el grano tiene que morir y ser enterrado para que pueda dar vida. Y eso es lo que realmente el maestro hizo. Con su muerte nos dio vida a nosotros. Pero a veces nos olvidamos de eso. A veces nos olvidamos que es necesaria ciertas circunstancias que se presentan en nuestra vida. A veces olvidamos que Él no es solamente Dios de valles, sino también Dios de cerros, Dios de montañas. A veces olvidamos que Él no solamente es Dios de reuniones del templo, sino que Él es Dios también en medio de una pandemia como la que vivimos. Él en nuestra casa también está. Y tenemos hoy en día, como pastor lo digo, y es doloroso para uno como pastor, ver a muchos hermanos de nuestras iglesias, por la circunstancia que sea, desanimados. Hermanos que se supone que deberían ser los líderes, los discípulos, deben ser los que guían la iglesia. Ahora están desanimados. Da dolor, sí. Desanimados porque se les cayó todo lo que habían construido posiblemente. Con la pandemia se cayeron muchas cosas y la pandemia está sacando, es como un cernidor, está dejando realmente lo que es. Estaban juntos pero desanimados. Como segundo punto quiero compartir la mala influencia que sí hace daño. En el pasaje que leímos encontramos que Simón Pedro, uno de los líderes, de los discípulos del maestro, líderes, al que el Señor le había entregado las llaves, o le entregó las llaves del reino de los cielos, para que lo que ates aquí será atado allá en los cielos, y lo que desates aquí será desatado allá en los cielos. Este Simón Pedro, el que se supone que debería darle ánimo a los demás, es el primer desanimado.
y es la mala influencia. Simón Pedro, quiero aclarar esto. Simón Pedro, cuando tuvo su encuentro con el maestro, ¿sabes dónde lo encontró el maestro? Lo encontró pescando. En la mañana temprano el maestro llegó a la orilla del lago donde él estaba pescando, y allí se lo encontró el Señor lavando las redes, cansado, decepcionado, frustrado porque no había podido pescar nada. Pero ahora Simón Pedro, después de 3 años y medio, donde el maestro le dice: yo te voy a hacer pescador de hombres. Y mira, cuando él tuvo su encuentro con Dios, él abandonó redes, abandonó barca y abandonó la carga de peces de milagrosa que el Señor le dio. Abandonó todo eso por seguir a Cristo. Pero ahora que el Señor muere y les dice: nada más denme 3 días. No les pido más, muchachos, denme 3 días nada más. Al tercer día me voy a levantar. Pero el primer día vino el desánimo, segundo día más desánimo, tercer día culminó con todo. Y pese a de que habían oído hablar, oye bien, habían oído hablar que ya él había resucitado, pues ellos seguían desanimados. Y Simón Pedro es el que comienza dando mala influencia. ¿Sabes qué dice Simón? En la reunión de los 7 o de los 8 que estaban ahí, Simón Pedro dijo: voy a pescar. O sea, voy a retomar otra vez las viejas usanzas. Voy a retomar otra vez las viejas prácticas. Antes de encontrarme con él, era lo que yo hacía. Me voy a pescar. Y los que estaban ahí, la mala influencia, lo que decimos nosotros, lo que tú y yo decimos, puede afectar a muchos. Lo que nosotros hablamos puede afectar para bien o para mal. En el ejemplo que acabamos de leer, fue para mal. Porque los discípulos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Algunos posiblemente ni pescadores eran, pero como eran ya amigos de Simón Pedro y de otros más que sí eran pescadores, pues vámonos nosotros también a ver qué sacamos. Y quiero decirte esto, no era que iban a hacer deporte para hacer pasar el tiempo, a ver si de repente el maestro llegaba. No era eso. Era que ya creían que la carrera que habían comenzado con el maestro ya había terminado en la muerte de él. Se les había olvidado. Es que, hermano, qué tan fácil somos de que se nos olvide la palabra de Dios. Qué tan fácil somos que se nos olvide lo que Dios hizo en nosotros. Esto está tremendo. O sea, vemos, hermanos, ya llevamos 4 meses en cuarentena, en pandemia aquí en Venezuela, no sé en otros países. Qué lamentable, hermano, que vemos hermanos, como pastor lo digo, con el corazón en la mano, con dolor y todo, pero toca reconocerlo. Vemos hermanos que uno creyó que estaban firmes, que estaban para adelante y que uno les habla cada rato, pero por 4 meses se les olvidó todo lo que el maestro hizo con ellos durante años y quieren regresar otra vez a las viejas usanzas. Quieren regresar otra vez a las viejas prácticas paganas, idólatras, mundanas. Diga: pastor, no juzgue, no sea extremista. No, es la verdad, no podemos ocultar la verdad, pese a de que nos duela. Tenemos que reconocer que tenemos gente en la iglesia que como pastores queremos ayudarles, pero el problema es que no se dejan. Mira, uno de los más cercanos al maestro, de los más cerquitas a él, uno de los que el maestro le tuvo más paciencia, Simón, prácticamente la Biblia de él habla que era uno de los peores. Y mira ahora, está desanimado él y desanima a otros también. Porque ese es el problema. Digo, el que quiere andar mal trata de desanimar a otros también. Ya él traía eso en su mente, ya él traía eso en su corazón, de irse a pescar, de irse otra vez a retomar
las viejas prácticas. Y lo que nosotros decimos, lo que nosotros pensamos, afecta para bien o para mal. ¿Sabe qué dijeron los discípulos? Dijeron, vamos nosotros también. Y se fueron y retomaron las viejas usanzas. Fueron y entraron a una barca. ¿Cuál barca? Si la Biblia es clara cuando dice que Simón había abandonado barca, redes, peces y todo por seguir al maestro. Hermano, se inventaron una barca. O posiblemente Simón Pedro la tenía por ahí de uso de vez en cuando. Y entraron a una barca en la tarde noche. Entraron a una barca. Y aquella noche, ¿sabe qué sucedió? ¿Sabe qué sucedió aquella noche? La Biblia dice, no pescaron nada. Oh, tremendo esto. ¿Cuántas veces nosotros queremos retomar otra vez nuestra vida? Queremos tomar nosotros la rienda de nuestra vida en nuestras propias manos. Queremos resolver nosotros la falta de alimento, la falta de esto, la falta de... Queremos nosotros en nuestra humana fuerza, hermano mío, tratar de, como pastores, levantar otra vez la iglesia, darle ánimo a la iglesia en nuestra fuerza. No esperamos el tiempo de Dios. No esperamos que Dios sea el que obre poderosamente. Hoy compartía con un pastor y le decía, es que, le soy sincero, cuando vino la cuarentena yo duré más de un mes llorándole a Dios, orando a Dios y diciendo, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo pastoreo en medio de una cuarentena? Y no te digo que ya no oro, sino que ya Dios me dio luces. Pero Simón y los demás discípulos no esperaron en Dios. Esta madrugada que Dios me daba esa palabra, Él me decía, hijo, muchos no han esperado en mí. Me han abandonado, me decía. Muchos de mis amados, de mis hijos, muchos de los que yo le he dado de mi poder, de mi gracia, me han abandonado. ¿Creen que no estoy siendo su Dios en medio de esta situación? Y han preferido las viejas usanzas de ellos, las viejas prácticas de ellos. Han entrado otra vez a su barca vieja. Han querido navegar otra vez su barca vieja, su vieja usanza. Creen que les va a ir bien. Decía el Señor, hijo, no les va a ir bien. Diles, me dijo, que no les va a ir bien. No van a sacar nada. Todo lo contrario, algunos van a morir. Algunos van a padecer. Algunos no van a tener oportunidad de regresar a mí. Hermano, con todo mi corazón te lo digo. No vuelvas a las viejas usanzas. No regreses allá. No retomes lo que dejaste el día que tuviste tu encuentro con el Maestro. Por favor, no te dejes influenciar para mal. No te dejes influenciar de los que están desanimados. El Señor en este día te dice, si has creído que yo he tardado para resolver lo del COVID o lo de tu problema, es porque no sabes esperar. Es porque no estás dispuesto a esperar. Pero hijo, no vas a sacar nada, hija. No vas a sacar absolutamente nada
regresando a tus viejas prácticas, retomando otra vez tu barca vieja que no te trajo nada bueno. ¿Sabes qué dice la Biblia? Y aquella noche, oye, la mayoría de la iglesia del Señor en ese tiempo, más de 7 de sus 12 discípulos, y el Señor los nombra, o ahí el escritor escribe los nombres propios de ellos: Simón Pedro, Natanael, y escribe los nombres propios. Estaban desanimados. Es que somos humanos, nos llega el desánimo, no creas. Pero como el domingo predicamos aquí en la iglesia, en el culto online o en el grupo familiar, decíamos: mira, cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios, fuera desánimo. Pero cuando no tienes el Espíritu Santo de Dios y tampoco lo buscas, pues te vas a desanimar fácil. ¿Sabe que los discípulos todavía no habían sido llenos del Espíritu Santo de Dios? Por eso el Señor les dijo: no se vayan de Jerusalén, quédense hasta que seáis investidos de poder de lo alto. La Biblia dice que no sacaron nada. ¿Sabe qué significa? Que no vamos a sacar nada regresando a nuestra vieja usanza, a nuestra vida vieja anterior. No vamos a sacar nada, te va a ir mal. Dirá alguien: uy, qué profeta tan malo. Ese es el problema de mucha gente, que son como aquel rey de Israel, Acab, que tenía profetas, pero profetas que nada más le decían lo que él quería oír. Y tenía un profeta por allá a escondidas, oculto, que él decía: no, a él no me lo traigan porque él siempre me habla cosas malas. Pero eran cosas que Jehová le mandaba hablar. Te va a ir mal, hermano. Si retomas tus viejas usanzas, te va a ir mal. Es verdad que el desánimo puede llegar, pero tenemos el Espíritu Santo, el Consolador, de nuestra parte. No sé si en este día necesites que el Espíritu Santo haga un revolcón en tu vida, en este momento, en el nombre de Jesucristo, para que aquel pensamiento malo, para que aquel desánimo contrario se vaya en el nombre de Jesús. Aún, hermano, la mala influencia, porque hay hermanitos en la iglesia, hermanitas también, que toda la vida han sido mala influencia. No te acerques a ese tipo de gente. No te acerques. Arrímate a un árbol que te dé sombra y que te dé frutos buenos, no frutos podridos. Arrímate a un hermano, a una hermana, siervo, sierva de Dios, que pese a cualquier cosa tú le preguntas: ¿cómo estás? Y te dicen: bendecido, prosperado y en victoria en el nombre de Jesús. Algunos dicen: y esperándolo. Acércate a esa gente que tú y yo los hemos visto batallar, que tú y yo lo hemos visto transitar por el desierto, que tú y yo los hemos visto pasar por dificultades, y que muchas veces nosotros mismos decimos: oye, ¿y por qué Dios no lo ayuda? Y aún así, sin ver la respuesta de Dios, ellos siguen para adelante. Acércate a esa gente, porque esa gente te va a inspirar siempre a avanzar, no a menguar, ni tampoco a regresar a las viejas usanzas. Todo el que te quiera hacer regresar a las cosas viejas, el apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas en Dios. Rechaza esos pensamientos de volver otra vez a las viejas usanzas. Rechaza, reprende todo aquel que te quiera otra vez ver postrado en el pecado, en la maldad, en el alcohol, en la droga, en la prostitución. Todo aquel que te incite a eso viene de parte de Satanás.
repréndelo en el nombre de Jesús y dile: por muy Simón que seas, por muy Pedro que seas, ¿sabes qué? Lo siento mucho, pero a ti no te voy a oír. Yo voy a escuchar a los que están con Cristo, pese al COVID, pese a la cuarentena, pese a la enfermedad. Estamos con Cristo en las buenas y en las malas. Como dijo Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en los vides hayan fruto, ni hayan vacas en los corrales, ni tampoco hayan uvas en las vides, no haya nada con todo eso, yo me gozaré en Jehová y me alegraré en el Dios de mi salvación. Jehová, el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. Ese tipo de personas son las que Dios está buscando hoy en día. En el tiempo de los discípulos, aquí el versículos que leímos, todavía ellos no habían sido llenos del Espíritu Santo, pero ya tenían la palabra. ¿Y sabes qué? Quisieron regresar y practicaron, pero les fue mal. Pero ¿sabe qué importante es? Y termino con este punto. Jesús visita tu playa. Ahí estaba Simón. Ahí estaban los demás discípulos toda la noche luchando para sacar algo. Y yo no sé si Simón se acordó 3 años y medio atrás de esa noche, antes de encontrarse con su maestro. No sé si se acordó que duró también toda la noche tratando de sacar algo y no sacó nada. Y ahora se repite la historia, porque Simón ahora estaba tratando de sacar algo en su fuerza. Estaba tratando de hacer algo en su fuerza. Y duraron toda la noche y los discípulos decían: bueno, no hay nada, no hay peces. Sí habían peces. Sí habían peces. Es que Dios, Jesús, le habló a los peces y les dijo: miren, ni se dejen pescar por Simón. Húyanle a su red vieja, a sus viejas usanzas, porque lo nuestro no captura nada. Lo viejo nuestro no sirve para nada. Jesús visita tu playa. Dice la palabra del Señor: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús. Qué maravilloso esto. Me llena de alegría. ¿Sabes por qué? Porque pese a que tú y yo nos equivocamos muchas veces, el Maestro entiende eso. El Maestro sabe que nosotros nos equivocamos y está dispuesto a volver y regresar otra vez a la misma playa, al mismo lugar, cuando nos encontró un día que no servíamos para nada. Cuando ya iba amaneciendo, dice la palabra del Señor, se presentó Jesús en la playa. Ahí estaba en la orilla, así como cuando se encontró con Simón Pedro 3 años atrás. Se presentó en la playa y ellos estaban allá adentro tratando de hacer algo en su fuerza. Y cuando está ahí en la playa, ellos miran y no lo reconocen. Y le dicen: hijitos, ¿tiene algo de comer? Él sabía que no tenían nada. No tenemos porque no hemos sacado nada, le dijeron desde lejos. Y él les dijo: tiren la red a la derecha. Yo quiero imaginarme la cara de Simón y de los demás discípulos, pero especialmente Simón, cuando oye esas palabras: tiren la red a la derecha. Él, como que decimos aquí en Venezuela, él como que se timbró. En México dice: le cayó el 20. ¡Bum! ¿Cómo dijo? Que tiren la red a la derecha. Vamos a tirarla, y tiran la red, y oh sorpresa, que la red se llena de peces. Uno de sus discípulos, el que más estaba cerca del Maestro, el amado, Juan el amado, le dicen: Simón, le dijo, es el Maestro Simón.
Es el Maestro al que no esperamos, al que abandonamos, al que negaste, al que no le creímos la palabra que nos dio. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos vergüenza. Simón fue el número 1, lleno de vergüenza, porque hasta se había semidesnudado. Se había quitado sus ropas. Estaba desnudo, semidesnudo. Le dio mucha vergüenza y lo que hizo fue que se tiró al agua. ¿Sabes qué? Eso es lo que hace cuando regresamos a nuestras viejas usanzas. Estas prácticas, esta vida, hermano mío, nos quita las vestiduras que Dios nos da. Nos quita la gracia que Dios ha depositado en nosotros. No por nuestra fuerza, porque no tenemos nosotros fuerza para tenerla, sino que Él nos la ha dado por su gracia. Esta práctica de las viejas usanzas nos quita y nos desnuda. Pero aún así el Maestro llega a nuestra playa. El Señor llega a tu playa en este día. Muy temprano, cuando iba amaneciendo apenas, no tenían peces, no tenían nada, pero el Maestro se le apareció ahí. Se presentó Jesús. Y oh sorpresa para ellos, que el Maestro tiene una respuesta para ellos. Ya la Biblia dice que regresan a la playa. Simón arrastra la red y aún siendo tantos peces no se rompía. Comieron. ¿Y sabe qué pasó? Abandonaron ahora sí de una vez por todas para siempre. Abandonaron completamente las redes. Abandonaron las barcas, las usanzas viejas. Abandonaron todo eso y lo siguieron para siempre. A tal punto que días después encontramos a este mismo Simón Pedro predicando un mensaje donde se ganó a 3,000 personas. ¿Qué pasó ahí, hermano? Simón Pedro, pese a su error, pese a su debilidad, dejó que el que llegó a su playa lo transformara, lo cambiara, le perdonara su falta de regresar a la vieja usanza. Como humano posiblemente hemos cometido muchos errores, porque en este día no aceptamos, hermano mío, que ese que está en la playa de nuestra vida está esperando que regresemos a Él. Está esperando que con vergüenza, así como Adán y Eva, que tenían vergüenza porque se sentían desnudos ante la presencia de Dios, regresa a Dios. Regresa a Él, aunque tengas vergüenza, porque es lo que produce la vida en el mundo. Produce que el Hijo de Dios sienta vergüenza, pero regresa en este día. Si tú quieres hacer esta oración de pedir perdón a Dios, hazla conmigo, por favor. Amado Padre, en este momento, Señor, yo no sé cuántos Simones me están escuchando, que se han regresado o han pretendido, querido, han anhelado regresar otra vez a las viejas prácticas, a las viejas usanzas. Señor, así como te apareciste a la orilla de la playa de Simón, a través de esta palabra, Padre, te has aparecido también a la orilla de muchas playas en este día. Padre, yo te ruego perdón para cada uno de los que están tomando la decisión de regresar a ti, a la orilla contigo, Señor, y abandonar de una vez por todas esas viejas usanzas. Perdónanos, Señor. Hemos cometido errores, faltas. Hemos pensado y posiblemente hemos sido mala influencia para otros. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Líbranos, mi Dios, de quedar postrados en medio de ese mar
Permítenos regresar. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Solo quiere hacerte feliz, porque no quieres que viva en ti. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste cuando buscándote siempre está, cuando no quieres oír su voz, cuando lo apartas del corazón. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa tu vida está, cuando en la trampa del mal ya estás, cuando enlazado al mundo vas. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa si Él solo quiere hacerte feliz, porque no quieres que viva en ti. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste cuando buscándote siempre está, cuando no quieres oír su voz, cuando lo apartas del corazón. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa cuando en la trampa del mal ya estás, cuando enlazado